Quiero compartir contigo una historia impresionante que escuché de un empresario casi sin estudios, que hoy por hoy, por lo menos en el momento de la entrevista, es un millonario impresionante. Ahora, cuando hablamos de millonario, quiero que entendamos juntos qué es millonario y quiero compartir contigo algunos pensamientos que tuve cuando vi esa entrevista. Primero, es alguien, como dijimos, casi sin estudios. Ahora, en la entrevista él revela ciertos secretos para la riqueza. Y yo creo que son muy importantes. Son muy importantes. Vamos a la parte más técnica y práctica y también a la parte más emocional y espiritual. Vamos a hablar de una frase que para mí fue muy, muy reveladora de él. Él habló, como dijimos, que obviamente alguien sin muchos estudios, pero empezó a trabajar un sueño que tenía, que obviamente era amasar riqueza. Ahora no vamos a hablar si está bien o no está bien. Quiero hablar de un concepto, quiero ahora contarte de lo que él reveló en esa entrevista. Esta entrevista fue en su gran mansión, creo que la mansión más cara del lugar donde él vive en Estados Unidos, algo realmente impresionante, impresionante. Ahora, ¿el qué dijo? Que para lograr lo que él logró, hizo cosas que no eran la norma. ¿Qué significa? Por ejemplo, él explicó que para lograr la riqueza que él tuvo, él tenía que, por ejemplo, trabajar cuando, lo digo en mis palabras, lo que yo entendí, que cuando otras personas dormían, él trabajaba. Cuando quizás, incluso con grandes millones, había que vender una casa, quizás él en la madrugada limpiaba la casa. Todo esto lo digo con mis palabras a nivel de lo conceptual, de lo que entendí de sus palabras. Pensar out of the box, como se dice en inglés, es decir, no pensar en forma básicamente rutinaria, es decir, entender quién tengo aquí. Tengo una persona, tengo un cliente que quiere una casa. Cuando quiere una casa, él no quiere 4 paredes y un techo, él quiere felicidad, quiere una vida con su familia. ¿Cómo yo pienso para él o para esa persona la casa que se adecua a él? Es decir, también aquí vemos esta persona, obviamente, y esto cualquier gran empresario entiende, que para realmente tener éxito, el éxito real es realmente dar en la clave, dar en la tecla, como dice la expresión, de lo que el cliente necesita de verdad. Es decir, no ir al síntoma, como sería en este caso a nivel medicinal, es decir, no ir a la casa hermosa, sino es qué tipo de casa esa familia necesita. Es decir, qué comodidades, qué funcionalidad tiene, qué ellos realmente necesitan. Entonces, cuanto más vamos a la raíz, más éxito tenemos. Por lo tanto, aquí vemos esta persona que de alguna forma dio todo para su éxito. Y cuando digo todo entregó su persona en ver cómo él daba lo mejor al cliente. Ahí habló de algo muy interesante. Él desarrolló, por lo que entendí, una fidelidad para los clientes. Es decir, él le podía decir al cliente, si tú me vendes esta casa, por ejemplo, si real estate en inglés, en bienes raíces, es decir, venta y compra de casas, él está dispuesto en el momento a pagar, ser honesto, ser sincero, es decir, no genérico, ir a la raíz. Tú quieres esto, lo tienes. Tú me lo vendes, tienes el dinero. Es decir, es alguien muy sincero, muy poniendo las cosas sobre la mesa, hablando en 4 ojos, como dice la expresión, es decir, hablando arriba de la mesa, no con cosas por debajo, entre líneas. Es decir, aquí vemos, cuando hablamos de negocios, también en el pueblo judío es muy importante saber que hay muchísimas leyes de cómo hacer negocios. Es decir, se llama en hebreo masá matán. Es decir, todo el tema de negociación, es decir, de hacer negocios, business en inglés, hay leyes al por menor, es decir, leyes muy detalladas, cómo hacer negocios, si hay conflictos, cómo se desarrollan y cómo se mejoran esos conflictos, cómo se corrigen esos conflictos, es decir, hay jueces, hay juzgados que aplican la ley de la Torá, cuando hay problemas entre 2 partes, es decir,
Voy a decir un ejemplo muy sencillo. Hay una prohibición, alguien que vende, por ejemplo, frutos en el mercado, de mezclar frutos no muy frescos en una caja de frutos frescos. Esto es, digo, entre paréntesis, un ejemplo. Es decir, en el judaísmo, en la Torá, obviamente, ¿qué es la Torá? La Torá es la ley de Dios en este mundo. Es decir, en la Torá nos explica cómo vivir según lo que Dios quiere. Y eso se traduce a los detalles más ínfimos de nuestra vida diaria. Y aquí vemos este concepto de esta persona que de alguna forma revela secretos de su éxito. Vamos a hablar después qué es éxito, si Dios quiere. Pero ahora no quiero juzgar si la riqueza o no riqueza, o dar todo o no dar todo está bien, sino quiero ir a lo que hablamos. Primero, pensar fuera de lo rutinario, es decir, no ir como un robot, es decir, ver que lo que yo hago tiene significado. Y lo que quiero rescatar de aquí es la fidelidad con los clientes, es decir, cuando digo clientes, me refiero ahora a ti. Si tú eres, obviamente, un comerciante, o si tú eres un bancario, o si eres un maestro, o eres un conductor de chofer de ómnibus, contador, abogado, lo que sea, cuando digo cliente, me refiero a quién tienes adelante. ¿Quién tienes adelante tuyo? Si eres funcionario, la persona que viene a hacer los trámites, ¿cómo te comportas con esa persona? Si eres alguien fiel a esa persona y fiel obviamente a tu organización, obviamente todo según la ética, por supuesto. ¿Cómo recibes a esa persona? ¿Cómo das lo mejor de ti para solucionar el problema que esa persona necesita? Y obviamente cuidarte a ti, cuidar a tu organización que confía en ti. O sea, siempre la ética es circular en todos los terrenos, en todas las áreas. Es decir, cuando digo cliente no solamente es cómo hacer dinero. De lo que no quiero hablar de acá es hacer dinero. Este no es el tema del vídeo. El tema del vídeo es cómo una persona exitosa revela secretos que nos pueden ayudar a tener éxito a nivel emocional y también financiero y económico. Obviamente estamos a favor de que tú tengas abundancia espiritual y material. Nosotros todos queremos tener abundancia espiritual y material para hacer la voluntad de Dios con alegría, de buen corazón, hacer mucha tzedaká, si en hebreo, mucha justicia social, beneficencia, ayudar al prójimo. Obviamente, todos queremos estar holgados, nadie quiere estar en rojo en el banco, por supuesto que no. Pero obviamente este vídeo no viene a explicar cómo hacer millones a nivel externo, a nivel exterior, sino cómo hacer millones en forma real. Que esos millones tengan una base, que tengan dónde sostenerse. Es decir, todos queremos, como dijimos, tener abundancia espiritual y material. ¿Para qué? Para hacer el bien. Quiero hablar de otro segundo punto que habló este gran empresario, que dijo algo que a mi humilde entender es doloroso. Le voy a contar. Él le contó al entrevistador, cuando habló de sus hijos, confesó que a sus hijos mucha atención no les dio. No les dio mucha atención. Pero ¿qué dijo después? They are set, dijo en inglés, así como ellos ya van a tener muchos millones, ya están organizados, no van a tener problemas económicos. O sea que el dolor que tuvieron de niños cuando tuvieron un padre muy ausente, el hecho que les voy a dejar millones, eso va a pagar el precio. Y a mi humilde entender, es un error conceptual muy muy grande que lamentablemente mucha gente hace. Primero, y la pregunta la hago y te la hago a ti. Esta persona, según el entrevistador, alcanzó en su momento 250 millones de dólares. Muy bien. ¿Alguien le garantiza a esa persona que mañana los va a tener? ¿Hay alguien en el mundo que le puede garantizar fehacientemente que mañana va a tener $1? No 250 millones, $1. ¿Quién le puede garantizar eso? Como hemos visto en la historia, hubo grandes crisis económicas en el mundo que con los billetes pintaban la casa, es decir, pegaban billetes en las paredes.
Llegó un momento, en épocas en la historia, que el dinero careció de valor. Hay que estudiar un poquito de historia, no es un secreto lo que estoy diciendo. Por lo tanto, que él piense que de alguna forma el fin justifica los medios, es un error muy, muy crítico. ¿Por qué? Porque el fin no justifica los medios. Primero, que nadie le garantiza, como dijimos, que realmente va a tener esos millones para sus hijos. E incluso si los tuviera, ¿quién le garantiza que el dolor y la ausencia de él como padre en el alma de esos hijos no tuvo un efecto tan dañino que no va a ayudar los millones que le va a dejar después? Es decir, el dinero ayuda, pero no soluciona nada. Es decir, puede ayudar si se bien utiliza, pero si uno piensa que el fin del dinero hace la diferencia y los medios son una excusa, está en un error garrafal, en un error muy grande. Nosotros creemos que los medios son el fin en sí mismo. ¿Qué significa? Lo voy a decir en hebreo. Hay un concepto espiritual que dice así: Shar mitzvah, mitzvah. ¿Qué significa? La recompensa de una mitzvah, de un precepto, de cumplir un precepto divino, es, lo digo en mis palabras, el regalo que Dios nos da de hacer otro precepto divino. Es decir, Shar mitzvah, mitzvah. Hice el bien, Dios me regala hacer otra cosa buena. Hice eso bueno, Dios me regala otra cosa buena. Y obviamente que hay tesoros espirituales. Esto es un tesoro espiritual, la mitzvah, el precepto. Pero sabemos que hay tesoros materiales, espirituales que Dios, gracias a Dios, y si Dios quiere, abundan y abundarán, si Dios quiere. Ahora hay que saber que el medio, la mitzvah, este instante que tengo aquí ahora, es el fin en sí mismo. No es lo que voy a hacer, no tengo que sufrir. Piensa alguien que dice, bueno, voy a esperar a la jubilación para conseguir, y está años tras años en un lugar de trabajo donde siente que sus potencialidades no las saca hacia afuera, no saca su potencial hacia afuera. Está aburrido, siente que no aporta nada, está triste en un lugar donde el ambiente laboral es negativo, donde la gente habla mal de otro, si habla chismerío, y dice no, y si renuncio, ¿qué voy a hacer? Y tiene miedo, y no busca otra opción. Obviamente nadie dice dejar el trabajo y quedarse sin pan arriba de la mesa. Nadie dice eso. Hay que hacer las cosas, obviamente, en forma consensuada, con intelecto, hablando con Dios, contándole a Dios cómo uno se siente, con nuestro Creador, que es tu Creador, que te ama, confía en ti. Habla con Dios, entre paréntesis. Nuestros sabios nos explican, nos dicen la importancia de hablar con Dios. Dice itbodedut, de mañana, de noche, con tus palabras. Habla con tu Creador, que te creó para un objetivo único en el mundo, una misión única. Explica el Masejet Sanedrín, la Mishnah de hace más o menos 2000 años atrás, dice: Aolam, lo digo en mis palabras, Aolam lo nivra el abishvili, el mundo no fue creado sino para mí. ¿Qué significa? Que el mundo no fue creado sino para mí, es decir, para ti. Cada persona tiene que ver que el mundo Dios lo creó como si él fuera la única criatura en el mundo. Es decir, la misión que tú tienes es única. Es decir, alguien que lo mal entiende puede decir, el mundo no fue creado para mí, qué importante que soy, y lo llevo para un mal lugar. Obviamente está totalmente errado, es al revés. Dios te creó tan único, con una responsabilidad tan única, que Dios te necesita, Dios decide necesitarte, y te ama tanto que te da este mundo y te da tus ojos que nadie puede ver con los ojos que tú ves este mundo. Y como tú lo puedes corregir, nadie lo puede corregir, nadie previo a ti, nadie posterior a ti. Eres como una pieza de arte única que vale millones y millones, obviamente infinito vales. No, nadie te puede tasar con un precio. Vales infinito porque tienes un alma divina. Dios te creó, Dios te insufló vida, Dios te creó. Por lo tanto, aquí vemos algo impresionante. Que si alguien entiende todo lo que hace, comenzamos hablando del mundo de los negocios, pero esto se aplica a todas las áreas de la vida. Cómo uno tiene que vivir primero dando todo, como dijimos, como esta persona, este empresario que dijo, dar todo uno mismo
por el bien. Es decir, obviamente, como dijimos, hay algunos puntos de lo que él dijo que a un humilde entender está errado, es incorrecto lo que dijo, según mi punto de vista, según lo que yo entiendo. Ahora, quizás para él está bien, obviamente yo respeto su opinión, pero a mi humilde entender, el pensar que el dejarle las fortunas a sus hijos implica que valió la pena todos los años de la niñez de esos hijos, de no tener un padre presente y tenerlo ausente en sus negocios, viajando de lugar en lugar, donde quizás ese hijo, un niño, le pegó en la escuela o le habló mal, con problemas de autoestima y tantos años en la escuela primaria, quizás luego en el secundario, en la universidad, no tuvo a su papá o lo tuvo de vez en cuando, ese daño que le generó a su hijo no lo puede pagar con plata, no tiene cómo pagarlo con plata. Por lo tanto, ese punto, como dijimos, a mi humilde entender no es correcto. ¿Pero qué? Hay que entender que hay que dar todo para el bien de los demás y para el bien de uno. Como se dice en hebreo, dice el pasuk, el versículo en hebreo, ve'avta lereajá kamoja, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, en todos los niveles de la vida hay que ser honesto, hay que ser ético, hay que entender cuáles son las fortalezas que uno tiene, las debilidades que uno tiene, ver cómo uno corrige las debilidades, hablar con Dios, tener momentos de meditación, de hablar con Dios, de pensar en uno mismo, cuál es mi vida, cómo está mi vida, planear, piensa como un gran empresario, como dijimos, este empresario obviamente no fluye en la vida, piensa, reflexiona, hace planes, estrategias, misión, objetivo, estrategias, planificación, es decir, así, del mundo de los negocios muchas veces nosotros podemos entender cómo hacer una vida ordenada para el éxito también espiritual, emocional, incluso material, en todas las áreas de tu vida. Como dijo un gran rabino, todo lo que puedo hacer yo por ti a nivel material indica en qué lugar estoy yo a nivel espiritual. Otra vez, todo lo que yo puedo hacer por ti a nivel material indica en qué lugar estoy yo a nivel espiritual. Por lo tanto, la espiritualidad, según el judaísmo, no es alguien que se va y se aleja en montañas altas durante meses, despegado y desconectado del mundo. Es totalmente lo opuesto. La kedushá, la santidad del judío y la judía, es alguien que hace la voluntad de Dios en este mundo terrenal y lo eleva y ayuda al prójimo. Es decir, es alguien con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Como está escrito en el sueño de Jacob, dice, lo voy a traducir, lo digo en hebreo, lo traduzco, y luego lo traduzco, Sulam mutzav arza, verosho magia shamaima. Dice la escalera en la profecía de Jacob, cuando Dios se le revela en la ciudad de Bet-El, dice, Sulam mutzav arza, la escalera está establecida en la tierra, verosho magia shamaima, y la cabeza llega al cielo. Y los ángeles subían y bajaban, es decir, una profecía impresionante. Es decir, nosotros, el pueblo de Israel, el pueblo judío, somos un pueblo que tenemos los pies con raíces arraigadas en esta tierra y nuestro corazón está en el cielo vinculado a Dios. Somos como un gran conducto, que todo el objetivo de nuestra vida es cómo llevar y traer la voz de Dios, que es nuestra Torá, a este mundo, revelarla a la humanidad, vivir la Torá, se llama en hebreo Torat Haim, de una forma ética, con mucho amor a uno mismo, mucho amor a los que nos circundan, mucho amor a la humanidad toda, a la creación toda, obviamente a Dios, a tu Creador, el Todopoderoso, que te ama y confía en ti. Por lo tanto, es muy importante lo que me hizo pensar esta entrevista, de cómo vivir al máximo, en todo lo que hagas. Bejol derajeja daeu, está escrito, en todos tus caminos busca a Dios. Es decir, no solamente en un lugar de rezos, de oraciones, busca a Dios. Fenómeno. El judío nos sostenemos 3 veces por día, vamos a la sinagoga, rezamos a nivel colectivo, comunitario, es excelente, espectacular, perfecto. Pero obviamente cada judío y cada judía tenemos nuestros momentos de hablar con Dios a solas, y cada judío tiene su familia, su lugar de trabajo, su lugar de estudio, en todo. Ahí también buscar a Dios, negocios, buscar a Dios, ser honesto, ser ético, vivir la ley judía al máximo. No hay nada que se escapa a la halajá. La halajá es la ley judía. Halajá viene de la palabra alijá, caminar. En la halajá
uno aprende cómo caminar según la voluntad de Dios. Y esto es impresionante. Quiero contarte unas historias de empresarios judíos. Primero 2 empresarios, historias impresionantes, lo voy a contar muy brevemente. Un gran empresario judío en Estados Unidos, una potencia a nivel económica, una gran fábrica que hace varias décadas atrás se quema la fábrica en forma total. Estuvieron muchísimo tiempo para apagar esa fábrica, pero muchísimo tiempo, los bomberos, mucho tiempo. Y el seguro estaba asegurada, gracias a Dios, la fábrica, y le ofrecieron millones de dólares para construir una nueva fábrica en otro lugar. Y él dijo que citó primero a todos sus empleados y dijo: primero, todos mis empleados piensan, no estaba obligado a esto, lo hizo por su corazón judío para básicamente santificar el nombre de Dios en este mundo en forma increíble sin estar obligado a hacer esto. No estaba obligado. Dijo, citó en un congreso, en una especie de reunión, vinieron los medios de comunicación y dijo que todos sus empleados y empleadas recibirán mensualmente el sueldo mensual como si trabajan, aunque no hay fábrica donde trabajar. Y luego, si recuerdo bien, construyó la fábrica, pero ¿qué es el tema? Él hizo algo out of the box, por fuera de lo normal, y la gente llorando, los empleados llorando, porque obviamente no sabían lo que iba a decir, y lo dijo de corazón, para vivir como un judío, orgulloso de ser judío. Otra historia muy interesante, una empresa, judíos que fabrican bolsas de nylon, decían 100 bolsas, decía la bolsita decía 100 bolsas, decidieron poner un poco más de 100 bolsas. Y alguien hizo un estudio de diferentes empresas y vio que muchas empresas decían 100, tenía menos de 100. Y de repente quedaron anonadados que esta empresa tenía más de 100 y publicitaron y se hicieron famosos. Impresionante. Más de 100 bolsas, hicieron de más. Y otra historia para contarles, Revi Akadosh, esto ya pasamos a 2000 años atrás, Revi Akadosh, Rabbi Yehuda Nasi, el gran presidente de Israel de hace 2000 años atrás, que compiló la Mishnah. Antes de fallecer era alguien muy rico, muy rico. Levantó sus 10 dedos al cielo y le dijo a Dios, lo digo en mis palabras, revelado está frente a ti, Dios, que no disfruté incluso de mi índice de este mundo porque sí. Todo lo que hice en este mundo fue, lo digo en mis palabras, para servirte, para servir al pueblo de Israel, para servir a la humanidad toda. Que tengamos éxitos y bendiciones.